esta radial y televisiva que se llama Hielo para Todos. Y para ello tenemos historias oficiales. Ajá. ¿Sí? Exactamente, estamos en este momento reunidos para hablar de una película que vamos a encontrar en Star Plus, que se estrenó ahora de este año y que se llama El Estrangulador de Boston. Boston Strangler se llama la película. No sé si alguien tuvo el placer. Yo creo que es una película que nadie se va a haber enterado que existe. No. Lo que pasa es que la plataforma de Star no está muy difundida las películas que hay. Encontrás algunas cositas, Claro, pero no es que te la presentan como un estreno. Exacto. No tiene la difusión de las otras No, plataformas. y además sabemos que Star Plus es una plataforma perteneciente a The Walt Disney Company, y Disney lo que hace es difundir 1 o 2 contenidos de sus bombas de franquicia y el resto que se cague. De hecho, lo único que están difundiendo ahora para Star Plus es Ringo, que ya vimos yo ya vi el primer capítulo con un evento que se hizo allá en el Luna Park, y el viernes suben toda la temporada. Otra cosa de Star Plus que quieras saber que hay, ni idea. Sí, es cierto. Se enfocan mucho en solo un par de grandes lanzamientos y nada más. Y bueno, dentro del paquete que llegó con Ringo, se puede decir, está El Estrangulador de Boston. Esta película es de Matt Roskin, que no hizo demasiado antes. Tiene 3 títulos previos. Yo por lo menos no conocía ninguno. El más reciente es Crown Heights de 2017. La verdad, no vi nada de lo que hizo él anteriormente. Pero la película lo que tiene de interesante es que se basa como en una historia real. O sea, acá vamos a tener como una historia real que es muy interesante, una película que quizás no lo es tanto. Ok, no supo aprovechar la interesantez. Exactamente. ¿Por qué? Porque teníamos a Loretta McLaughlin, que fue la primera reportera que hizo una relación entre unos asesinatos que estaban sucediendo en Boston. Bien. Fue la primera y además, digamos, tiene como una historia muy interesante porque ella trabajaba en el Record American en la parte de lifestyle, digamos. Era una mujer que cubría cosas de mujeres, digamos. Para ese momento estamos hablando de los 60. Uh-huh. Entonces, Sí, escribía artículos sobre, por ejemplo, la nueva cafetera que sacó Exacto. Ultracom. Y la probaba y escribía un artículo sobre eso. Ese es el nivel de periodismo que tenía que hacer la mujer promedio en ese entonces. Exacto, sí, como cosas de las que entendés, ¿no? Sí, no, como tremendo. cosas del estilo. Entonces, se juega esto hablando de la historia real. Un momento en el cual ella se empieza como con ganas de involucrarse en otro tipo de artículos que se consideraban como de mejor nivel o mejor posicionados intelectualmente hablando, y aparece toda esta idea de homicidios. Coincide con el asesinato de como 13 mujeres en Boston, y ella fue la primera que, investigando sobre ese tema, encontró coincidencias. Fue la primera en manifestar y publicar y dar a conocer la historia de lo que podía ser un posible asesino serial de mujeres. Con la añadidura de que estos artículos, una vez que se les empieza a dar como más entidad y que se le toma bastante relevancia a ella, además su nombre y demás por lo que estaba haciendo, eran artículos que también tenían un plus, si lo querés pensar desde la perspectiva de género, que eran artículos dirigidos de alguna manera como a mujeres, como a las potenciales víctimas, como hablándole a las mujeres que podían tener miedo de lo que les podía pasar. Entonces era como todo un suceso. La película nos va a poner como protagonista, como Loretta, a Keira Knightley. La recontra conocemos de Piratas del Caribe. Es la Sí. no acreditada como Padme Amidala en Star Wars, que hablamos hace un tiempo. Sí, Y la de Orgullo y Prejuicio, Sí, también. que yo conté que no la querían castear porque les parecía que era muy linda, y cuando la vieron el director dijo, no, está No es bien. tan linda. Sí, no es tan. Sí, es una anécdota que cuenta ella. Bueno, ella es quien protagoniza y quien hace de Loretta. Para mí la película lo que tiene es como poca curva dramática, digamos, ¿no? Como esta idea de esta mujer que de repente emprende este camino. La película le añade toda esta idea de que este asesino que está suelto es contemporáneo y que ella también está dentro de ese riesgo de ser como una potencial víctima o su madre y demás. Entonces, de alguna manera, la película lo que hace es juntar estas posibles tensiones, ¿no? Como de, bueno, ella también está en peligro. Además de que está tratando de escalar en su trabajo. Pero, digo, me parece que la película es como
muy pasa como agua, ¿no? Toda esta parte que debería ser como más tensionada, bueno, no está tan tirada la soga desde ese lugar que me parece que ameritaba. Y en algún momento empieza como a conectar puntos y se vuelve como un poco más interesante, pero para mí termina entrando dentro de un universo de películas que tiene nuevos clichés que tienen que ver con los clichés de lo que son las películas con perspectiva de género, que es subrayar a más no poder que estamos hablando de una película de mujeres fuertes, de mujeres importantes, que hacen cosas que las mujeres no hacían y que marcaron una diferencia, ¿no? Es como esta idea de subrayar todo el tiempo la importancia de la mujer en este sentido y lo que viene a revolucionar el personaje y lo víctimas que son las mujeres de los hombres a través de la historia, todo esto de una forma como bastante explícita que ya me parece que estamos entrando como en un terreno en el cual podemos hablar de nuevos clichés para el cine, ¿no? Como bueno, llegan Los nuevos clichés de temas. género. Sí. Sí, totalmente, sí. Entonces me parece que la película lamentablemente como surca en esas aguas y termina quedando como una película para pasar el rato, pero no tiene muy poca contundencia. Sí, a mí lo que me pasó con el film es que me daba de alguna forma un poco de bronca, muy diferente a la de la película anterior que hablamos en el otro bloque. Otra pero bronca. me daba. Sí, Sí, otra. ¿sabes por qué me daba bronca? Porque digo, es una gran historia. Siempre que hablamos de asesinos seriales y la investigación, desde el punto de vista, en este caso, no de un detective, sino de una periodista, Sí. digo, tiene un montón de recursos y de herramientas para hacer un gran film. De hecho, no me parece que esté mal la película, pero hay algo que me daba bronca, que es cuando empezás a entrar en clima, te corta la escena. Es como que no se animase a desarrollar más tiempo, como si hubiese una idea de montaje, de ediciones. Hasta acá, no, bueno, tiene que durar tanto la película. Es que va como Yo a los tumbos. Te yo- quiere contar como 3 años en Claro. 1 hora y media y Y yo- pareciera que te quiere contar todo lo que Sí, pasó en esos 3 años. y vos sabés que la ponía en paralelo de ejemplo como para decir, bueno, pero esto está bien hecho, fíjate lo que hizo una película con contemporaneidad, con desarrollo, con profundidad además, desde el punto de vista periodístico, con Zodiac, por ejemplo, de Fincher, Sí. de David Fincher, no Sí, me sí, equivoco. sí. Sí, Fincher. Digo, ¿cómo y se extiende en tiempo y profundiza y termina siendo tedioso, un clima, digamos, una atmósfera muy oscura, muy tenso el aire? Es más opresora. Bueno, digamos, eso es lo que tenías que hacer y de hecho me Sí, parece porque que esta va por película ahí. tiene esa intención. El filtro, la paleta de colores, todo eso es muy opresivo. De hecho, las imágenes de todo lo que tiene que ver con los crímenes son bastante jodidas. O sea, tiene como una cosa de querer generar impacto. Sí, pero creo que también, no la vi, pero la voy a ver como justamente para criticarla porque, a ver, tenés hecho Mindhunter. Sí, Bueno. Qué cosa más emocionante que, Sí. bueno, ok, hay asesinos seriales, bueno, vamos a fundar el departamento de investigación y ¿qué tenés? Una silla y una mesa de uno Es por que- uno y empezás con nada totalmente. y entrás por los personajes, justamente creo que podías haber entrado tranquilamente por la periodista que no había... Pero incluso los conflictos, personales que están puestos sobre Claro. la mesa en la película también, sus conflictos familiares, ni hablar de, bueno, cuando hablamos de esto de género, de machismo, de, bueno, laburar en un lugar, un espacio dominado por hombres, donde vos estás ubicado trabajando de tal cosa, digo, tenés todas esas herramientas a disposición y otra cosita que quiero agregar a esto es, justamente ya que mencionás Mindhunter, digo, si tenés una fórmula que es asesino serial, clima, tensión, todo muy tranquilo, todo muy opresivo. Digo, ¿por qué vas al palo como si hicieras la película de Elvis de Baz Luhrmann? ¿Por qué tenés que cortar enseguida las escenas? Aparte otra cosa, creo que te puede jugar a favor hoy, también es eso, a ver, una cosa es hacer una película con esta cuestión de la perspectiva de género en los 90, en los 80, en el 2000 y hoy. Yo creo que hoy, si haces una exposición, el contraste es tan alto que te juega a favor. Sí, Porque empatizás muchísimo más con la realidad que están Sí. viviendo esas mujeres en ese momento. sí, totalmente. Digo, para mí sí hay una cuestión climática de la película, porque todos los elementos están. Eso es lo que a mí me llama la atención. Digo, las actuaciones, no puedo decir nada de las actuaciones, están bien. Sí, no hay nada para destacar, pero tampoco para criticar. Visualmente está bien. Sí. No tiene por ahí tantas ideas en cuanto al movimiento, puede ser, pero tenemos como esta idea como de imágenes súper jodidas, muy impactantes, muy brutales, esta idea de la investigación y sin embargo todo queda como muy en la superficie y nada logra como conformar un clima de verdadera tensión y miedo, que es lo que se supone que entiendo que busca la película.
termina siendo más como una... ¿Vieron el tono de las novelas de televisivas que nunca profundizan demasiado porque, bueno, salen en un horario en el cual hay ciertas cosas que no lo permiten y demás? Esto pareciera así. Como que todo el tiempo está al borde de ir hacia un lugar jodido, pero se queda como en la parte más simple, como en la parte más... Le hace pie. Sí, es totalmente. como que, para resumirlo y cerrar por mi lado, si cada escena duraba un minuto más, yo creo que podríamos tener una gran película. Para desarrollar, para Sí, un profundizar, poquito más para generar profundizar. clima. Pero aparte no está profundizado tampoco el personaje de ella, qué es lo que quiere verdaderamente. Es como un monigote que va haciendo cosas y que le van pasando cosas. Pero verdaderamente si te pones a tratar de pensar en quién es este personaje y qué le pasa, no tenés mucha información. Es más como un suceso de acciones. Entonces me parece que se queda como un poquito floja la película. No me parece inmirable, pero me parece que tenía mucho más potencial del que terminaron explotando. Sí, y la segunda mitad de la peli creo que levanta un puntito en relación a la primera hora. Sí, ni hablar. La segunda mitad en la que empieza como a conectar puntos, ahí vos decís, bueno, ok, está empezando a pasar algo. Y lamentablemente, digamos esto, un final recontra subrayadísimo que termina como para mí bajándole un par de puntitos. Y por eso para mí terminan 2 estrellitas. Sí, justo iba a preguntar cuántas estrellitas van a ser El Estrangulador de Boston, que además, ojo, porque históricamente esto basado en casos reales, Sí. no sabemos si fue uno o más, entonces... Sí, el caso real, hay una persona que pagó, digamos, por todos estos crímenes, que es Albert de Salvo, pero que con el tiempo siempre estuvo como muy puesto en duda que verdaderamente sea él el único asesino de todas esas mujeres, porque había un montón de cosas que no coincidían. Y eso es re interesante. Espero que hagan un documental sobre esta historia. Seguramente, o ya debe haber, porque además, valga la aclaración, hay una película, El Estrangulador de Boston, del año 68, protagonizada por Peter Fonda, ni más ni menos, y gran elenco. Pero bueno, miren la diferencia de época, que en la película del 68 ni siquiera hay una mujer protagonista. No aparece directamente en la película Loretta McLaughlin. Claro, que fue importantísimo. Así que bueno, 2 estrellas, coincido, y lástima porque con muy poquito hubiese sido una película de 4 estrellas, ni siquiera te digo de 3. Mira. Sí. Pero bueno, quedarán 2 estrellas. El Estrangulador de Boston Strangler, película que pueden ver en... Star Plus. Muy bien, y nosotros ahora vamos a escuchar música. Vos lo señalaste a él. Si lo señalaste a Brian, entonces yo le tengo que decir, Brian, ¿qué vamos a escuchar? Un temón. La verdad. Como el anterior, que estaba buenísimo. No, una canción de verdad. Vamos a escuchar. Se pone mal. No te pongas mal, no te pongas mal. estuvo buenísimo el tema, Gustavo. Que la música es eso, es para que le guste al que le quiera gustar y el que no, Que la se escucha queje, igual. La escucha igual. O vaya a buscar lo que le guste, basta. La música está para eso. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Where Did You Sleep Last Night? Una canción, la versión que vamos a escuchar es la de Nirvana, pero es una canción que no se conoce el autor porque data los últimos registros que hay desde 1870. Es una canción muy muy vieja, muy sureña, se cree que es del sur de los Apalaches, por aquellos lados, y tuvo varios nombres, justamente porque en un momento habla, va avanzando la canción, Hey Girl y My Girl fueron los otros nombres que tuvo esta canción. Como Es el de una Chemical canción Brothers. más o menos, sí. Nada que Nada que ver. Bueno, lo que tiene de lindo justamente es que es una canción que perduró en la historia, en el tiempo, y fue interpretada varias veces. Las versiones más conocidas, por ejemplo, tenemos del 44 de Lead Belly. Ya en el 61 aparece Bob Dylan. Si algo toca Bob Dylan, Ya está. funciona. Podría cerrar ahí la cuenta. The Grateful Dead en el 66. Sí. Y la versión en la cual se basa Kurt Cobain cuando la toma es la de Lanegan, de Mark Lanegan, justamente del 90. Algo muy importante también es que hay una versión en castellano que yo no la conozco, la voy a ir a escuchar después. ¿Ande dormiste anoche se llama? Sí, más o menos, porque es Cruzando la Cordillera, de los 3. Los chilenos, la banda chilena Mirá, ha hecho esta versión, este cover, así que vamos a ver cómo Hay que suena. buscarlo después. Bueno, particularmente lo que se destaca de la canción es no solamente la letra, sino la melodía. ¿Sí? Es una canción muy melancólica, muy sufrida.
Tuvo como varios ajustes en el 1917 y después en el 25 y eso se fue arrimando cada vez más. Imagínense que es una canción muy del folk que pasó de la parte rural y después pasó a la parte ya la primera vez que se registra en un disco, la primera vez que se le van grabando algún tipo de instrumento, las interpretaciones y bueno, hasta que llega a la guitarra de Kurt Cobain y la conocemos en el Unplugged, uno de los mejores Unplugged de la historia. Buenísimo. Que creo que el año pasado hablamos justamente que se había editado el Unplugged de Pearl Jam, que se había grabado casi en el mismo momento. Sí, de hecho, Pearl Jam tenía recién salido su primer disco y ya estaba haciendo una plata. Y después de muchísimos años, por temas de derecho y todo, por un problemita que hubo ahí interno, no de Pearl Jam, sino justamente de MTV, conocimos ese disco. Pero bueno, volviendo un poquito para acá, algo que remarcó Lanegan es que dice, la verdad que la versión de Kurt Cobain es muy superior a la mía, porque lo que le puso es todo el sentimiento y la emoción y el sufrimiento que esa canción lleva. Así que bueno, ojalá que disfrutemos de para mí es un temón, es una hermosa canción y muy sentida. Vamos a escuchar Where Did You Sleep Last Night de Nirvana.